En esta clase se desarrollará el trabajo práctico número 2, quelatometría. Antes de comenzar a resolver los problemas, realizaremos un repaso de las fórmulas a utilizar en este práctico. El título es igual al volumen de pipeta dividido en el T promedio gastado de hepta, y esto se expresa como miligramos de carbonato de calcio sobre mililitros de hepta. La dureza total expresada en partes por millón era igual a el T promedio del hepta por el título del hepta por 1000 sobre el volumen de la pipeta. Para determinar iones metálicos se podría realizar una valoración directa, donde el hepta reacciona directamente con el metal, cuando tengo un indicador específico para esta valoración. Y la fórmula a utilizar era la concentración del metal expresada en miligramos por litro es igual a el volumen gastado de hepta por la molaridad del hepta por el milipeso atómico expresado en miligramos del ion metálico por 1000 sobre el volumen de pipeta, en donde si el problema no nos da la molaridad, se le encuentra con la relación siguiente: molaridad es igual al título sobre 100. Si nos piden expresar los miligramos de ion metálico, es la siguiente expresión: T por M por el milipeso atómico. ¿Qué debo tener en cuenta? El peso atómico es del ion metálico que estoy determinando, y T corresponde a los mililitros gastados de hepta en presencia del indicador específico para ese metal. Por ejemplo, para el calcio el indicador específico es la murexida, mientras que para magnesio necesito dos indicadores, el NET y la murexida. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta fórmula si yo debo calcular ion calcio? La concentración de calcio en miligramos por litro quedaría el volumen gastado de hepta en presencia de la murexida por la molaridad del hepta por el milipeso atómico del calcio expresado en miligramos, que es 40 por 1000 sobre el volumen de la pipeta. Y esto es lo que conocen como dureza cálcica. Si nos piden encontrar la concentración del magnesio, el T del hepta nos queda como una diferencia entre el volumen gastado en presencia de NET menos el volumen gastado de hepta en presencia de murexida por la molaridad de ese hepta por el milipeso atómico, en este caso del magnesio, que es 24 por 1000 sobre el volumen de pipeta, y se conoce como dureza magnésica. La molaridad se calcula como los miligramos del metal dividido en el milipeso atómico del metal por el volumen de pipeta utilizado. Cuando no tengo un indicador específico para el metal, se puede trabajar con valoraciones por retorno, en donde se agrega un exceso conocido de hepta y el hepta en exceso se valora con el valorante de sulfato de magnesio o sulfato de zinc. Y la expresión para el cálculo del metal me queda de la siguiente forma, donde el T mayúscula del hepta son los mililitros en exceso de hepta. Ojo, no confundirse con el título. M es la molaridad del hepta menos
los mililitros gastados para valorar ese exceso de hepta de sulfato de zinc o sulfato de magnesio por la molaridad de este valorado, por el milipeso atómico expresado en miligramos del metal que estoy determinando, por 1000 sobre el volumen de pipeta. La molaridad se calcula con la misma fórmula que hemos visto. La diferencia está en los miligramos. En este caso se los obtiene de este término. Veamos el problema número 5 de la página 65 del libro de teoría. Nos dice: calcular la fracción en % de hepta que existe como sal tetrasódica, o sea, nos están pidiendo que calculemos alfa. A, pH 4 y en el ítem B a pH 11. Lo primero que debo hacer es plantear el equilibrio para reconocer qué fracción nos pide. En este caso es alfa 4. Una vez que lo reconozco, planteo la fórmula de alfa 4 y luego comienzo a completar. Las constantes las encuentro en la página 58. Luego necesito la concentración del ion protón y eso lo voy a obtener del pH. En el caso del apartado A, el pH es igual a 4 y como ustedes saben, pH se define como menos el logaritmo de la concentración protón. Si despejamos de aquí la concentración protón, nos queda que es igual a 10 a la menos pH. Por lo tanto, la concentración protón va a ser igual a 10 a la menos 4. Ahora lo que nos queda es reemplazar los valores que conocemos en esta ecuación. Entonces comienzo con el producto del numerador. 1 por 10 a la menos 2 por 2,1 por 10 a la menos 3, eso nos tiene que dar igual a 2,1 por 10 a la menos 5. Y eso es el resultado del producto del tercer término, del denominador. Luego multiplico ese 2,1 por 10 a la menos 5 por 6,9 por 10 a la menos 7. Es el resultado de esto. Y esto por 5,5 por 10 a la menos 11 es igual a 7,97 por 10 a la menos 22, que es el producto de las cuatro constantes. Observen que me manejo con dos decimales. Si ustedes quieren trabajar con todos los decimales, pueden trabajar con todos los decimales. No les recomiendo que reduzcan a un solo decimal porque el resultado se va a modificar demasiado. Una vez que tengo el producto, podemos resolver todo lo que es la parte del denominador. Entonces pongo el valor del numerador y voy a resolver el denominador. Potencia de una potencia se multiplica. 4 por 4, 16. Menos por más, menos. Luego tenemos 4 por 3, 12. Y me quedan potencias de igual base. Entonces el producto de potencias de igual base se suman. 12 más 2 son 14. Se me queda 10 a la menos 14. Más el 2,1 lo dejo y veo las potencias de igual base. 10 a la menos 5 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado. Entonces primero resuelvo la potencia de la potencia. 4 por 2, 8. Más los 5, porque acá tenemos menos por más menos, y menos con menos se suma. Entonces tenemos 8 y 5 son 13. Entonces me va a quedar 10 a la menos 13. Más, coloco el término, 1,45 y resuelvo las potencias. Me queda 10 a la menos 4
por 10 a la menos 11 serían 10 a la menos 15, más los 7,97 por 10 a la menos 22. Y ahora sí, sumo. Y eso nos va a dar un resultado igual a 7,97 por 10 a la menos 22 dividido en 2,22 por 10 a la menos 13. Observen que siempre me manejo con dos decimales. Esto es igual a 3,59 por 10 a la menos 9. Bien, pero el problema nos piden que calculemos la fracción en por ciento. Por lo tanto, a este resultado lo tengo que multiplicar por 100 para expresarlo en por ciento. Y me va a quedar igual a 3,6, ya redondeo, por 10 a la menos 7%. Para resolver el ítem B, que nos piden a pH 11, la concentración del protón quedaría igual a 10 a la menos 11. Se aplica la misma fórmula porque estamos hablando de la misma especie. O sea, la parte de las constantes son los mismos valores. Lo que ustedes tienen que cambiar es la concentración protón, por lo tanto esto les va a cambiar y le va a dar un resultado de 84,6%. El problema número 6 nos dice: una solución de bercenato tiene un título igual a 1,225 miligramos de carbonato de calcio por mililitros de hepta. Con él se valora una muestra de sulfato de cadmio y se encuentra que 50 mililitros de muestra requieren 10,50 mililitros de bercenato. Calcular A, miligramos de cadmio, B, partes por millón de cadmio y C, molaridad de cadmio de la muestra original. Peso atómico del cadmio igual a 112. Lo que yo hice en este problema es resaltarle la información que nos va brindando el problema. Entonces es una manera de que ustedes, a medida que vayan leyendo, se acostumbren a ir identificando los datos, la información que nos brinda el problema. Entonces los datos los tienen aquí. El título, 1,225. ¿Qué muestra es la que voy a trabajar? En este caso voy a determinar el ion cadmio. El volumen de la pipeta son los 50 mililitros. Y el volumen que gasto de esta, es decir, el T, que es igual a 10,50 mililitros. Para el ítem A, los miligramos de cadmio dijimos que era T por M por el milipeso atómico expresado en miligramos. Pero tenemos todos los datos, no. Nos falta la molaridad del hepta. ¿Cómo la encontramos? Mediante la relación de molaridad y título. Es decir, la molaridad es igual al título dividido en 100. Por lo tanto, esto nos va a quedar igual a 10,50 por 0,01225 por 112. Y eso es igual a 14,406 miligramos. Se van a informar con 4 cifras significativas. Entonces, si el que voy a retirar es 6, el número que le antecede va a subir en una unidad y el resultado final correcto será 14,41 miligramos. Para el ítem B ahora nos piden informar en partes por millón. Partes por millón eran miligramos por litro. Entonces la fórmula es la siguiente, la misma que aplicamos recién, por 1000 sobre el volumen de pipeta. Aquí pueden hacer directamente este resultado, multiplicarlo por 1000 y dividirlo en el volumen de pipeta, o reemplazan nuevamente toda la fórmula. En este caso yo les reemplacé para que les quede completo.
y esto es igual a 288,12 partes por millón. Expresándolo con 4 cifras significativas, corto aquí, entonces el 2 lo elimino, es menor que 5 y me queda 288,1 partes por millón. En el ítem C nos piden que calculemos la molaridad del cadmio. Para calcular la molaridad vamos a utilizar la siguiente expresión: miligramos sobre milipeso atómico expresado en miligramos por el volumen de la pipeta. Los miligramos son los calculados en el ítem A. Se reemplaza y eso nos queda igual a 0,0025732. Son concentraciones, se expresa con 4 cifras significativas. Primer número distinto de 0 es el 2 y de allí se comienza a contar. 1, 2, 3, 4. Este elimino, es menor que 5, por lo tanto me queda como 0,02573 molar. En el problema 7 nos dice: 100 mililitros de una muestra de agua se valoran con heptadisódico a un pH adecuado, usándose como indicador NEP, y se gastan 14,30 mililitros. 25 mililitros de una solución que contiene 1 miligramo de carbonato de calcio por mililitro de hepta necesita 24,30 mililitros de la solución de hepta. ¿Cuál es la dureza total expresada en partes por millón? La fórmula de la dureza total es la siguiente, de la cual tenemos los mililitros gastados de hepta, o sea, el D promedio, nos da el problema y nos dicen que son 14,30 mililitros. El título no nos da el problema, pero el enunciado nos dice que 25 mililitros de solución que contienen 1 miligramo de carbonato por mililitro necesitan 24,30 de la solución de hepta. O sea, con esos datos puedo calcular el título con la siguiente expresión, donde el volumen de pipeta son los 25 y el T promedio son los 24,30. Y esto es igual a 1,0288. Como el título se lo expresa con 4 cifras significativas, el último 8 está de más. Entonces redondeo, el 8 es mayor que 6, por lo tanto el número que le antecede sube una unidad. Y el resultado nos queda como 1,029. El volumen de pipeta, es decir, la cantidad de muestra que se va a determinar, nos da el problema y son los 100 mililitros. Por lo tanto, la fórmula completa queda de esta manera, cuyo resultado es 147,147. Esto es lo que nos devuelve la calculadora. Lo expresamos con 4 cifras, entonces nos queda en 147,1. Cuando yo voy a hacer el redondeo, si tengo que cortar aquí, lo único que voy a ver es el número que le sigue. El siguiente ya no lo tomo en cuenta. Entonces, el 4 es menor que 5, por lo tanto el que le antecede queda como tal. Y el resultado será 147,1. En el problema 8 nos dicen que 25 mililitros de una muestra de agua de embalse requieren 21,40 mililitros de hepta, 0,0140 molar, en presencia de NET como indicador. Otra alícuota de 25 mililitros de muestra gastan 14,20 mililitros de la misma solución de hepta en presencia de murexida como indicador. Determinar A
la dureza total, B, la dureza cálcica, C, la dureza magnésica. Y todas expresadas en partes por millón, es decir, miligramos por litro. Entonces, los datos son el volumen de la pipeta, los mililitros gastados de hepta en presencia de NET, la molaridad de ese hepta y los mililitros gastados de el hepta en presencia de murexida. En el ítem A nos piden la dureza total. La fórmula para dureza total es la siguiente. El T promedio del hepta, el utilizado con el NET, lo tengo. El título no me lo dan, pero nos dan la molaridad y por medio de la relación molaridad-título lo podemos encontrar. Si despejamos, el título sería igual a la molaridad por 100. Es decir, nos queda de 1,140. Y el volumen de pipeta nos da el problema que son los 25. Reemplazando, nos quedaría así y eso es igual a 975,84. Expresamos con 4 cifras significativas, entonces nos queda 1, 2, 3, 4. El 4 es menor que 5, por lo tanto el 8 queda como está. Y el resultado nos queda 975,8 partes por millón. Para el ítem B nos piden la dureza cálcica. La fórmula es la siguiente. Reemplazamos. El T de la murexida es 14,20. Ahora, como estamos calculando las concentraciones de los iones, trabajamos con la molaridad, por lo tanto vamos a colocar el 0,01140, el milipeso atómico era 40 y el volumen de pipeta 25. Esto sería igual a 259,00 O. Eso es lo que nos devuelve la calculadora. Si informamos con 4 cifras significativas, el número nos queda como 259,0 partes por millón. En el ítem C nos piden que calculemos la dureza magnésica. Planteamos la fórmula y se reemplaza. Los T mililitros del NET son 21,40 y los T mililitros del hepta en presencia de murexida son 14,20. Reemplazo y esto es igual a 78,7968. Eso es lo que nos entrega la calculadora. Con 4 cifras significativas, que es lo que tengo que expresar, nos quedaría 78,79. Como este número, que es el que tengo que sacar, es mayor que 5, el que le antecede sube en unidad. Entonces pasa a 10, entonces esto me queda como 78,80 partes por millón. En el problema número 9, el enunciado nos dice: la concentración de calcio que debe tener un medicamento es de 9 a 11 miligramos por ciento peso-volumen. De una partida se tomó una muestra de 1 mililitro que requirió 2,85 mililitros de hepta, 1,560 por 10 a la menos 3 molar para valorarla. A. Expresar el resultado de la titulación en miligramos por ciento de calcio. Y les resalté el expresar porque nos están pidiendo específicamente que informemos en miligramos por ciento. Los datos son el volumen de pipeta, los T mililitros gastados de hepta y la molaridad del hepta. La fórmula que vimos para calcular la concentración del ion es la siguiente, en donde 1000 es el factor de conversión a litros. Entonces, si quiero expresar en por ciento, en lugar de multiplicar por 1000, multiplico por 100.
Reemplazo los datos en esta fórmula donde los mililitros gastados de hepta en presencia de murexida son 2,85, la molaridad 1,560 por 10 a la menos 3 y el volumen de pipeta 1 mililitro. Esto es igual a 17,784. Lo expresamos con 4 cifras significativas. El 4 es menor que 5, entonces el resultado nos queda como 17,78 miligramos por ciento. En el ítem B del problema nos piden indicar si la muestra cumple o no con las condiciones requeridas. El medicamento tiene que contener entre 9 a 11 miligramos por ciento. Eso es lo que nos dice el enunciado. ¿Cuánto contiene? Contiene 17,78 miligramos por ciento. Por lo tanto, no cumple las condiciones requeridas. Para el problema 10, el enunciado dice: el níquel se puede determinar por valoración por retorno usando solución estándar de zinc a pH 5,5 e indicador naranja de Silenol. Se agregan a 25 mililitros de níquel en ácido clorhídrico diluido 25 mililitros de heptadisólico 0,05283 molar. La valoración del exceso de hepta con zinc 0,02299 molar consume 17,60 mililitros para alcanzar el viraje de amarillo a rojo. ¿Cuál es la molaridad del níquel en la muestra? Y nos dan el peso atómico del níquel, que es igual a 58,7 gramos. Entonces, ¿qué datos puedo sacar del enunciado? Que la muestra es el ion níquel y que tomo 25 mililitros de este, es decir, el volumen de pipeta. Agrego un exceso de hepta de 25 mililitros, cuya molaridad es 0,05283. Y como valorante utilizo un sulfato de zinc, cuya molaridad es 0,02299. Y gasto de ese sulfato de zinc 17,60 mililitros. Entonces, estamos ante un problema de valoración por retorno y nos piden que calculemos la molaridad del níquel. Para ello, la fórmula era esta, en donde inicialmente necesitamos los miligramos. El problema no lo da específicamente, pero nos da la información para poder calcularlo. Entonces, para calcular los miligramos, utilizábamos la siguiente fórmula. Reemplacemos el T del hepta. Este T mayúscula no es el título. Ojo al no equivocarse. Representa los mililitros en exceso agregado de hepta, o sea, los 25 mililitros. La molaridad son los 0,05283. El volumen gastado del valorante es 1760 y la molaridad del valorante 0,02299. Y el milipeso atómico expresado en miligramos del níquel nos queda en 58,7. Esto es igual a 53,776. Si lo expresamos con 4 cifras significativas, el 6
debe eliminarse. Como es mayor que 5, el que le antecede sube una unidad y por lo tanto el 7 queda como 8 y el resultado es 53,78 miligramos. Y esto reemplazo en la fórmula de molaridad. Entonces nos queda que la molaridad es igual a 53,78 sobre los 58,7 por 25 mililitros, que es el volumen de la pipeta. Y este es igual a 0,03664,7. Es una concentración, lo expreso con 4 cifras significativas, elimino el 7, es mayor que 5, por lo tanto el 4 queda como 5. Y el resultado final es 0,03665 molar. Para el problema 11 nos dice: el cromo 3 reacciona lento con el hepta y por esta razón se determina por retrovaloración. Una preparación farmacéutica que contiene cromo 3 se analizó tratando una muestra de 2,6300 gramos con 5 mililitros de hepta, 0,01030 molar. Después de la reacción, el exceso de hepta se valoró con 1,30 mililitros de una solución 0,01220 molar de zinc 2. ¿Cuál es el porcentaje de cloruro de cromo en la preparación farmacéutica? Y nos dan el peso molecular del cloruro de cromo, porque nos están pidiendo porcentaje de cloruro de cromo. Ojo que no es el porcentaje de cromo. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que puedo extraer? Los agramos de la muestra farmacéutica, qué cantidad es el exceso de hepta, la molaridad de ese hepta y la molaridad del valorante y cuánto gasto de ese valorante. Nos piden que calculemos el porcentaje de cloruro de cromo. Para ello, lo primero que debemos calcular son los gramos de cloruro de cromo. Para calcular miligramos, la fórmula que conocemos es la siguiente. Si quiero calcular el de una molécula, en vez de trabajar con milipeso atómico, trabajo con milipeso molecular y voy a obtener los miligramos de cloruro de cromo. Reemplazo y eso es igual a 5,6453 miligramos, pero inicialmente yo peso gramos, por lo tanto hay que pasar esto a gramos y nos queda en 5,645 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces, los agramos que tengo inicialmente corresponden a mi 100%. Los 5,6 por 10 a la menos 3 gramos, ¿a qué por ciento corresponde? Corresponderían a un 0,21463%, es decir, a 0,215. Y con esto terminamos el trabajo práctico de quelatometría.